Un lugar donde, sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Hoy abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Amén. Ahí en su casita, con su familia, vamos a orar al Señor en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este hermoso miércoles que nos regalas, nuevamente en sintonía de este culto, Dios, escuchándolo, viéndolo a través de nuestros medios de comunicación que nos das al momento, Señor, y nos das la libertad de poder llegar hasta los hogares de cada uno de mis hermanos dentro y fuera de El Salvador. Gracias, Dios. Te pedimos una bendición enorme por este servicio, por de principio a fin que tu nombre sea glorificado. Desde ya te pedimos tener ese corazón abierto, Señor, esa mente abierta, Padre Santo, para lo que nos vas a enseñar en tu palabra esta mañana. Gracias nuevamente, Señor, por esta mañana, Dios, este culto que estamos celebrando. Gracias, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a pedirle que busquen su Biblia, el Proverbios de este día, Proverbios capítulo 29. Proverbio 29. Vamos a leerlo. Si usted no tiene un ejemplar de la palabra del Señor, usted puede descargar la aplicación de la Biblia en su smartphone y usted puede acompañarnos en la lectura de esta mañana. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El hombre escarnecedor, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin lo sosiega. Si un gobernador atiende a palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras?
Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo lleva contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Mire lo que dice el versículo 29 del proverbio de este día. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Mire, qué bonito lo que dice el versículo, porque, y lo traigo a colación en esta situación, que no sé si usted y yo, pero yo conozco a muchísimas personas que hablan demasiado y de todo lo que dicen, lo que llena nuestra ser, nuestra mente, de nuestro corazón de sabiduría, es lo más mínimo que puedan hablar estas personas. Y aquí el autor del libro de Proverbios hace una pregunta: ¿has visto un hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto a alguien que habla demasiado? ¿Has visto a alguien que... Y mire, y hay un dicho popular que dice que el que mucho habla es porque miente, el que mucho habla es porque poca verdad habla. Y dice, después de esa pregunta, dice: más esperanza hay para el necio que para él. Aquella persona que solo habla, habla demasiado y poca verdad dice en sus palabras. Bueno, el proverbio nos indica que debemos de tener cuidado de ese tipo de personas. Y como yo siempre se lo he dicho, en estos momentos, de aquellas personas que debemos de cuidarnos es de las que hablan mucho, de las que hablan hasta por los oídos y hablan cosas muy malas, hablan más cosas negativas que cosas positivas. Pues en estos tiempos que nosotros necesitamos aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, es de esas personas que hablan mucho que debemos de cuidarnos. Esas personas que hablan solo por hablar, que el contenido de lo que hablan no edifica nuestra vida, no edifica nuestra vida cristiana, son de las personas que debemos alejarnos. Hoy vamos a orar, siempre pidiendo a Dios por esta situación que estamos viviendo, siempre pidiendo a Dios de todo corazón que nos guarde, que guarde a aquellos familiares, a aquellos amigos, a aquellos vecinos, que no llegue esta enfermedad y que sobre todo podamos acatar estas recomendaciones. Donde usted está, tome la mano de su familiar si lo tiene ahí cerquita y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, nuevamente gracias por la oportunidad que nos das de orarte a ti, Dios. La oportunidad de llegar hasta los hogares de mis hermanos por medio de la televisión, por medio de la radio, la página web, de nuestra Taber App, Dios. Gracias. Hoy te pedimos de todo corazón, Dios, que nos ayudes, que nos des mucha sabiduría para tomar decisiones que nosotros te tomemos en cuenta, Señor, en esas decisiones. Te lo pedimos de todo corazón. Nuestras decisiones son imperfectas, por lo tanto, de todo corazón lo pedimos a ti, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Y hoy que estamos pasando esta situación, Señor, cuida a tus hijos, cuídanos de esta enfermedad, que podamos tomar en cuenta cada una de las disposiciones, de las recomendaciones que se nos dan, ser obedientes, Dios, pero sobre todo, Dios, que tu sangre pueda estar protegiéndonos, que tu Espíritu Santo esté ahí, Dios, protegiéndonos de esta enfermedad, Padre Santo. Queremos regresar a tu casa, queremos regresar aquí, Dios, a adorarte, a glorificarte, a aprender, a anotar todo lo que se nos enseña en tu palabra, Dios. Extrañamos tu casa, extrañamos a cada uno de los hermanos, extrañamos, Señor, estrechar su mano, abrazarlos, compartir ese chocolate, ese café, esa margarita, ese pedazo de pan con los hermanos. Compartir, Señor, que
que los hermanos nos pregunten acerca del sermón y nosotros con tu iluminación y tu sabiduría poder contestarles. Extrañamos. Por eso te pedimos de corazón, Dios, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté ahí confortándonos, ayudándonos, porque es a Él, Dios, a que tú nos has mandado para pedirle todo lo que necesitamos. Cantamos nuestra alabanza, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos que nos ayudes, Señor, a recordarnos las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Que nos ayude tu Espíritu Santo, Señor, a las cosas que debemos de decir y las cosas que no debemos de decir. Que tu Espíritu Santo esté en la administración del dinero que llega a nuestro hogar, Dios, para que no sea malgastado, para que sea bien invertido, Dios, en los recursos que se necesitan para la alimentación, para el sostenimiento de esta casa, de nuestras casas, Dios. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de las circunstancias y de esta epidemia, esta pandemia que estamos viviendo, estamos bien. Y hoy ayuda, Dios, a los que están mal, a los que conocemos y a los que no conocemos y están mal, que ya se le diagnosticó esa enfermedad, ese virus, Señor. Pues ten misericordia de ellos, que en esta enfermedad puedan encontrarte, Dios, que en esta enfermedad puedan acercarse a ti, Dios. Te lo suplicamos de corazón, Dios. Ayúdanos ante esta enfermedad. Hoy te pedimos por la palabra que vamos a escuchar. Esa palabra, Dios, te pedimos de todo corazón que pueda entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ponerla en práctica. No solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores. Que lo que aprendamos podamos demostrarlo. Que lo que aprendamos hoy podamos ponerlo en práctica en nuestra casa, ahí donde estamos congregados con nuestra familia. Que podamos ponerlo en práctica, compartirlo, discutirlo, hablarlo. Te lo suplicamos, Dios, que tu palabra pueda entrar en nuestra mente. Danos esa iluminación para comprender tu palabra, Dios, lo que tú nos has dado, Señor, lo que tú nos has mostrado en tu palabra y lo que nos mostrarás hoy en tu palabra. Te pedimos tener una mente abierta, Señor, para que tú nos puedas hablar. Usa, Señor, al siervo que va a llevar tu palabra, Señor, en esta mañana, para que nos pueda tocar nuestro corazón. Aunque sea algo de lo que se hable, puede entrar en nuestro corazón, Dios. Pero te lo suplicamos de todo corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente en un culto más, en un miércoles de Amaneciendo con Dios, agradeciéndole a usted porque siempre se levanta temprano, siempre empieza a sintonizar nuestro canal, a sintonizar la radio, a sintonizar las redes, y es para nosotros un privilegio como pastores predicarles de la palabra del Señor en un culto tan fresco. Le voy a pedir que busque en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2.
libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Generalmente en los sermones usted va a escuchar a personas o a pastores que le dicen a usted qué es lo que debe hacer, que la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer. Y el sermón de esta mañana se titula Haz lo que quieras, haga lo que quiera. Yo no le voy a decir que no lo haga lo que quiera. Eso dice el título del sermón. Sermón, haz lo que quiera. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Si usted lo tiene, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, te quiero pedir, Padre, esta mañana que puedas, Señor, bendecir tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra la que nos llene el corazón. Padre, no queremos seguir preceptos humanos, no queremos que nuestra voluntad se pelee o esté en discusión o haga un versus con tu voluntad. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra y a que nuestra voluntad sea la tuya. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a titular este sermón, haz lo que quieras, haga lo que quiera. Le pido, por favor, que no pierda de vista que vamos a estar hablando acerca de la voluntad y de la obediencia. De la voluntad y de la obediencia. Alguien me decía el miércoles pasado, me escribía por WhatsApp y me decía: pastor, le voy a decir algo, me dijo. Así, sinceramente y con respeto. Usted no debería cantar. Yo solo me puse a reír y le dije: mira, eso no es ni con respeto, ¿verdad? Pero te vamos a hacer caso, vamos a estudiar cantar. Yo no quisiera, en algún momento, no es mi visión, porque no pretendo ser un salmista, no pretendo ser un cantante, no quiero que el final de mis días digan: el pastor David era el mejor cantante que pisó la faz de la tierra, el mejor salmista que pisó la faz de la tierra. No me interesa, no quiero ser un cantante, no puedo, quizás medio podemos tocar una cancioncita en una guitarra, no lo quiero ser, no es mi visión, pero trataremos de mejorar. Sin embargo, al final de mis días, si alguien llegase a escribir en mi tumba un epitafio, el epitafio es esa frase que nosotros queremos que nos coloquen en nuestra tumba. Si alguien llegase a escribir, estoy seguro que alguien no podría poner: este fue un hombre perfecto. Tampoco podría poner: este fue el hombre más gordo. No podría poner: este fue el hombre más guapo, el hombre más alto. No lo podrían poner, no me interesa que me pongan eso. Pero sí me interesaría que si alguien va a poner algo en mi tumba, que pusieran: este hombre intentó ser obediente. No me importa lo demás, tal vez sí quiero ser un buen padre, pero porque Dios lo dijo, porque Dios quiere que yo sea un buen padre. Sí quiero ser un buen esposo, pero porque Dios quiere que yo sea un buen esposo. No simplemente por el hecho de ser un buen esposo, sino porque Dios lo dijo, que Él quería que nosotros lo fuésemos por obediencia. A mí me encantaría que pusieran: al menos este hombre intentó ser obediente. Eso es lo que quiero que se recuerden de mí. Sí, que ser humilde, pero ser obediente. Ser obediente es lo que a mí me encantaría hacer. Ahora bien, ese es el tema del que trataremos, de nuestra voluntad versus la obediencia. Posiblemente no nos vayamos como en miércoles anteriores, en los que los hice correr por la Biblia a buscar un versículo, a buscar otro. Sin embargo, cada uno de los puntos llevan versículos incluidos en sus ideas, en los principios. No siempre cuando se trata de un sermón uno puede estar mencionando a cada momento versículos. Hay sermones incluso que no se mencionó un versículo, pero no quiere decir que no se trató de la Biblia. Así que quiero hablar en estos momentos en primer lugar de la voluntad. Usted lo sabe, pues usted ha estado en la iglesia durante varios tiempos, hay muchos hermanos. Quiero pensar que aquellos hermanos que escuchan y que han venido amaneciendo con Dios en algún momento, ¿verdad? Porque ahorita no tenemos a nadie aquí que venían amaneciendo con Dios y que lo harán cuando termine esto. Quiero pensar que la mayoría de los hermanos que vienen por
por el esfuerzo que se hace. Son personas que no son nuevos en la fe, sino que son personas que ya tienen años de estar en la fe. Y si usted tiene años de estar en la fe, usted sabe y conoce un término muy conocido en la doctrina cristiana, y si quieren mencionarlo bautista, y si quieren mencionarlo en la doctrina de nuestra iglesia, el tabernáculo bíblico bautista, la doctrina del libre albedrío. Esta doctrina dice básicamente que es la capacidad humana para tomar decisiones propias y actuar en base de ellas. Es decir, que somos o tenemos la capacidad de tomar decisiones. Un libre albedrío dice eso: el ser humano tiene la capacidad otorgada por Dios para tomar decisiones y actuar en base de ellas. Quiere decir que si yo en estos momentos quiero tomarme un vaso con agua, Dios no me va a detener. Dios, es tu decisión. Tú quieres tomarte un vaso con agua, lo vas a hacer. Es tu libre albedrío. Sé bien que no todos los evangélicos o no todos los cristianos tenemos, digámoslo así, muy concebido, o no creemos totalmente en la terminología de el libre albedrío. Esta doctrina en ocasiones es rechazada por muchos temas. En algunos momentos las personas lo rechazan por mencionar que Jesucristo tiene todo planificado, así que por más que usted quiera hacer, está determinado lo que usted hará. Y entonces las personas lo rechazan, pero no le pongamos o no llamemos esta mañana, no le llamemos libre albedrío, llamémosle voluntad. Llamémosle voluntad, y creo que en eso concordamos, en que Dios le dio al ser humano la voluntad. Aquí venía una pregunta: ¿tiene el ser humano una voluntad propia o el ser humano está programado a hacer las cosas? Dios hizo un plan desde hace miles de años. Él mismo planificó la caída del ser humano, del hombre, lo planificó y dijo: tú, aunque no quieras, tienes que caer y comer del fruto y desobedecer. O el ser humano actuó en base a su voluntad. Alguien consultaba eso y es una duda bastante fidedigna, y está bien preguntarse estas cosas, y decía: si Judas estaba destinado a fallarle al Señor, ¿por qué culpar a Judas? Si Judas en realidad no tomó la decisión, sino que ya era su destino, ya debía cumplirlo, y aunque él no quisiera, su destino estaba escrito, él tenía que traicionar al Señor. En ese caso, ¿cómo culpar a Judas? ¿Cómo culpar a Judas de algo que él ya estaba predeterminado antes de que naciese? Aun cuando era niño ya estaba escrito en sus lomos que él tenía que traicionar al Señor. ¿Acaso el ser humano no tiene voluntad? ¿O Judas lo hizo sin voluntad propia? Porque quizás era bueno y en ese momento cayó la programación que tenía de que debía traicionar al Señor, y su voluntad fue apagada, y su programación o su planificación o lo que tenía predestinado para él tenía que cumplirse. Entonces su voluntad se apagó y activó su... No, Judas tenía una voluntad, y por voluntad propia él vendió al Señor. Claro que se puede culpar a Judas de un error, porque él por su voluntad decidió vender al Señor. Así que sí tenemos voluntad. Esto sí, creo que llegamos todos a un consenso, así como uno de los consensos que todos tenemos es que todos nos salvamos hasta a través de Jesucristo. Todo cristiano tenemos ese consenso, y no hay ningún otro que nos pueda sacar de este plan. De igual manera, creo que todos estamos de acuerdo en el que el ser humano tiene voluntad. Incluso esto teológicamente tiene un orden. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó tripartito. Es decir, hay tres cosas que conforman al ser humano. ¿Qué cosas son, hermanos? Si usted lo sabe en su casa, por favor dígalo conmigo: cuerpo, alma y espíritu. El ser humano se compone de un cuerpo, de su alma y de su espíritu. Sin embargo, hay otra división todavía aún más, pero hablando del alma,
Ya no del cuerpo, ya no del espíritu, porque el cuerpo es lo que usted ve. El espíritu es el aliento, la fuerza de vida que el Señor nos dio, como vivimos nosotros. Pero el alma se compone de tres cosas: intelecto, sentimientos y voluntad. Y es ahí donde llegamos. Esta voluntad Dios la puso en el hombre. No es que instantáneamente creó a un hombre y esto se creó con voluntad. No, Dios le dio esta voluntad al ser humano. Por eso surgía esta pregunta: ¿la voluntad del hombre nació cuando él fue creado o cuando se equivocó y Adán pecó o desobedeció? Ahí comenzó la voluntad del hombre. Antes de esta caída, ¿el hombre tuvo voluntad? Sí, tenía voluntad. Dios creó al ser humano con voluntad. Él tenía la voluntad. Por eso, cuando en algún momento de su etapa, no sabemos cuántos años tenía Adán y Eva de haber sido creados, en algún momento se les apareció la serpiente y les ofreció una opción: si obedecer o desobedecer a Dios. Con su voluntad, Eva decidió obedecer a la serpiente. Después se lo presentó a Adán y con su voluntad Adán decidió obedecer a la otra serpiente o a su esposa o a su mujer. Claro, ellos tenían voluntad desde un inicio. Entonces me dirá: "Ay, bien, pastor, ¿y entonces qué cambió? Si ellos ya tenían voluntad, si ellos conocían qué era lo bueno y lo malo, ellos ya sabían". Y aquí quiero hacer un paréntesis para que usted pueda entenderme. Ellos ya sabían qué era bueno y qué era malo, pero quienes se lo determinaban a ellos qué era bueno y qué era malo era Dios. Quien determinaba en aquel momento qué era lo bueno era simplemente Dios. Si me permite explicárselo así, usted puede o debe ver a su hijo de 1 a 5 años si gusta. Todavía tienen aquella inocencia. Yo tengo un hijo de 5 años, está a punto de cumplir los 5 años, y mi hijo de vez en cuando se me acerca y me dice cosas que yo ya le he dicho. Entonces me dice mi hijo: "Papá, ¿verdad que yo no debo comer chile, verdad?" Y yo le digo: "No, porque me va a picar, ¿verdad?" "Sí, te va a picar. Y porque ya no voy a poder comer otra cosa hoy, ¿verdad?" "Sí, no vas a poder comer otra cosa." Y él sabe que es bueno y que es malo, que está malo comer chile para su edad porque él no puede, porque obviamente lloraría. Pero sabe que está malo porque yo se lo he dicho. Pero llegará un momento en su inocencia en el que se preguntará: ¿por qué es malo comer chile? Yo no creo que tan malo comer chile. En ese momento su inocencia se habrá apagado, siempre con voluntad, porque mi hijo tiene voluntad. Él quiere hacer muchas cosas, pero él tiene el conocimiento, o él sabe que es bueno y es malo por lo que yo le he dicho. Cuando crezca, él definirá por sí mismo qué es lo que él quiere que sea bueno y que sea malo. Eso es lo que cambió en el huerto del Edén al desobedecer a Dios. Ahora ellos decidían qué era bueno y qué era malo. Entonces la voluntad se le dio un mayor poder. Esta voluntad con la caída cambió a que ellos ya tenían mayor poder de decisión. Y sabe que Satanás desde ese mismo momento luchó por ganarse la voluntad de Adán y por ganarse la voluntad de Eva. Y hasta hoy en día, más de 5,000 años quizás después de esa caída, todavía Satanás sigue luchando por ganarse nuestras voluntades. Satanás sigue luchando porque nosotros logremos lo que él quiere. Y Dios siempre nos sigue dejando a nosotros o permitiendo a nosotros que nosotros decidamos qué es lo que queremos. En Deuteronomio, Jesús o Jehová, dándole instrucciones a su pueblo, les dijo esto: "Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal". Básicamente lo que Jesucristo o Jehová estaba diciendo o lo que demostraba es que el humano tiene la capacidad de decidir.
Eso es como cuando usted va a un lugar y mire qué zapatos quiere. Elija, aquí tiene un montón de pares de zapatos. ¿Qué quieres? ¿Rojo? ¿Quieres azules? ¿Quieres negros? ¿O qué te gusta? Usted está en una zapatería o las mujeres están en una zapatería buscando qué elegir. A veces les cuesta. Somos diferentes, totalmente diferentes. El hombre sabe lo que llega, si vale lo que anda en su bolsillo y le queda y le gusta, lo compra y se lo lleva. 5 minutos, si es hombre, 5 minutos de tarde, no una zapatería, ya sabe lo que quiere, solo llega y se lo lleva. La mujer no. La mujer llega, me pruebo esto, no, fíjese, vaya a guardarlo, aquello, tráigalo para acá, me lo pruebo, no me gusta, vaya. Y se echan como 30 minutos en la zapatería, pero esa es la elección. Y Jehová le decía a Israel, le decía, les dejo 2 elecciones. Aquí está el bien y aquí está el mal. Aquí está la muerte y aquí está la vida. Como quien dice, ustedes tienen la opción de decidir de acuerdo a su voluntad. Su voluntad la voy a respetar. Si ustedes se quieren morir, con gusto. Si quieren vivir, aquí estamos. Y alguien preguntaba, pastor, bueno, pero esto es cuando no éramos cristianos, podíamos hacer lo que queríamos, pero ahora en el cristianismo no podemos hacer lo que queremos. Error, sí podemos. Usted y yo seguimos teniendo la voluntad hasta que nos vayamos de esta tierra, muertos, claro. Usted y yo seguimos teniendo la voluntad. Para muestra basta un botón. El mismo Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Como quien dice, yo puedo hacer lo que quiera. Hey, si a mí me gusta, o si alguien me pregunta, ¿usted puede fumar? Fume. No todas me convienen, papá. No está bien fumar. Pero usted tiene la voluntad de hacerlo. ¿A quién lo traen obligado a una iglesia? Y si lo traen obligado, lo están haciendo mal. Usted no está obligado a ir a una iglesia. Usted decide si quiere ir y si quiere no. Si nosotros estuviésemos obligados a nuestra congregación cuando ya estemos en la iglesia, pues para nosotros tendríamos lleno. Pero no sabemos si va a pasar así. Porque cada quien tiene una voluntad, cada quien decide qué es lo que hacer. Porque tenemos una voluntad. Y es aquí donde quiero pegar, porque le dije que el tema de lo que estaríamos tratando, no el título, el tema de lo que estaríamos tratando es la obediencia y la voluntad versus la obediencia. El título era, haz lo que quieras. Pero el tema de lo que estaríamos tratando es la voluntad y la obediencia. Y es aquí donde pegamos. Estuvimos hablando de qué es la voluntad. La voluntad es algo que Dios nos dio. Pero aquí quiero pegarlo para usted y para mí. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia para el cristiano es hacer lo que Dios dice que está bien y no lo que nosotros decimos que está bien. Si quiere, puede tuitearlo o facebookearlo. La obediencia es hacer lo que Dios dice que está bien y no lo que nosotros decimos que está bien. En primer lugar, la obediencia depende de la voluntad. Nadie que no tenga voluntad es obediente. Si usted está hablándome del término en el cual nosotros comprendemos como obediencia, tiene que poner incluido que dentro de esa obediencia hay voluntad. Hay alguien que quiere actuar, alguien que quiere hacer. Alguien que no tiene voluntad o capacidad de decidir no puede ser obediente. Le voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, las autoridades nos dicen, nos mandan a nosotros, quédese en casa. Claro, hay muchos que son obedientes y se han quedado. Yo conozco muchos hermanos que desde que inició hasta ahorita y quizás hasta que termine, se han mantenido en su casa. Y a lo mucho para salir a comprar una tortilla, o a salir a comprar un churrito, o a salir a comprar papel, pero se quedan en casa. Se mantienen en casa porque son obedientes. No hay que andarlos cuidando y no quiero salir porque son obedientes. Pero supóngase que alguien lo tengan literalmente amarrado y no salga de su casa. ¿Eso es obediencia? Mire, hermano,
Los dos se quedaron en casa, tanto aquel que se quedó amarrado como el que lo quiso por voluntad propia. Pero uno es obediente y otro no. Así que si vamos a hablar de obediencia, tenemos que hablar de su voluntad. Para ser obediente es necesario rendir nuestra voluntad a quien nosotros estamos siendo obedientes. Si no, no se llama obediencia. Hay muchos hijos desobedientes que hacen las cosas que su padre le dice. Anda, come, te digo. Y el niño no quiere, es desobediente. ¿Qué le toca al papá? Va, se va para su casa, para su cuarto, agarra el cincho y con el cincho, anda a comer. Ahí se levanta el muchacho y se va a comer. ¿Ese muchacho es obediente? No, es por obligación. Obediente no es. No sé si más adelante lo aprenderá a hacerlo, pero obediente no es. Porque el obediente por su voluntad propia lo hace. Su voluntad le exige a él hacer. Así que la obediencia está ligada íntimamente con la voluntad de hacer las cosas. Ahora bien, quiero que me escuchen esto. La voluntad como la tenemos, y escúcheme bien, así como nosotros, seres humanos, la tenemos, es una capacidad que solo el ser humano posee. No hay ni una criatura, escúcheme bien, ni una criatura que tenga la misma voluntad, que tenga la misma voluntad que el ser humano. No lo hay. No lo hay. Los ángeles, ni los ángeles. Yo no sé, quizás en algún momento esto sea lo que los ángeles anhelan de lo que nosotros tenemos, tal vez no. Pero ni los ángeles. Todo le obedece a Dios. Absolutamente todo. Usted me va a preguntar a mí, ¿qué todo, pastor? ¿A qué se refiere? Por favor, no sea tan genérico. Cuando dice todo le obedece a Dios, explíqueme bien qué se refiere cuando usted dice todo le obedece a Dios. Todo me refiero, para empezar, le voy a enumerar las cosas o lo que le obedece a Dios, porque hay algo que no lo puedo ni siquiera mencionar como cosa. En primer lugar, la misma nada le obedece a Dios. No lo entendí, pastor. No hay necesidad de entender la nada. Aquí hay aire, por ende sí hay algo, pero hágase de cuenta y caso que aquí ni siquiera hay aire. No hay nada, nada. La nada le obedece a Dios. ¿Cómo dice eso, pastor? Valdría la pena retroceder allá al libro de Génesis, en el momento en el que Jehová colocó y dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. ¿De dónde? De la nada. Nadie la hizo. La nada le hizo caso a Dios. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. No había un grano de nada. Solamente bastó para que Jehová le dijera a la nada, hágase la luz. En segundo lugar, ¿qué más le obedece a Dios? Los animales. Pastor, ¿los animales le obedecen a Dios? Sí, los animales le obedecen a Dios. ¿Se recuerda usted de la historia de Noé? ¿Se recuerda usted cuántos animales entraron en esa arca? ¿Y quién llevó esos animales? ¿Quién traía todas las especies que posiblemente no habitaban en el lugar donde Noé estaba? ¿Quién trajo a todas las especies a esa arca? ¿Quién las trajo? Dios. Dios trajo a esos animales, porque andar arriando a todos esos animales, que ya me imagino que fuera a andar Noé buscando un venado, buscando un león para traerlo. Adivine quién lo trajo. Dios. Los animales le obedecen a Dios. Y si no lo confirma todavía, ¿se acuerda de la burra de Balaam? ¿Quién era la que no se quería mover? La burra. Hasta los animales le obedecen a Dios. Ok, la nada le obedece, los animales le obedecen, hasta los estados o los temporales le obedecen a Dios.
Hubo un momento en el que Jesús estaba en una barca y en la barca había una tempestad, y cuando estaban en la barca había una tempestad y Jesucristo le dijo a la barca, cállate. Y los discípulos dijeron estas palabras: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Adivinen quién era? Dios. Aún las tempestades le obedecen. Y aquí viene una pregunta. ¿Será que si la nada, los animales, los estados le obedecen a Dios, me va a decir usted que los demonios le obedecen? Los demonios y hasta el mismo diablo le obedecen. Si cuando Satanás estaba atacando a Job, él no pudo hacer nada más que Dios no le permitió. Y no se podía pasar. Mira, le vas a tocar esto, pero su salud no se la toques todavía. Después regresó y le dijo, tocale la salud, pero su vida no me la tocas. Y no lo hizo. Sus límites fueron hasta donde el Señor dijo. El Señor Jesucristo se encontró en una vez con un endemoniado gadareno. Y los demonios que, por favor, ten piedad de nosotros o mándanos a aquellos cerdos. El Señor le dijo, ok, váyanse. Ahí se van, no se vayan para otro lado. Para los cerdos se van. Y los demonios se fueron para donde los cerdos. Así que le obedece la nada, le obedecen los animales, le obedecen los estados, le obedecen los demonios y le obedecen los humanos. No, los humanos no le obedecemos. Así que ahí es donde le confirmo. Solo nosotros tenemos esta capacidad de tener esta voluntad y que Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de decidir algo y aún desobedecer a Dios. Voy a hacerle a usted que retroceda los ejemplos que le puse, aunque nos pasemos en el tiempo. Voy a hacerle retroceder a usted los ejemplos. En todos los ejemplos que le puse, en contraposición, está la obediencia de las cosas y la desobediencia del ser humano. Le dije que ya en el Génesis la nada le obedeció, pero allá en el Génesis el humano le desobedeció. Le dije que ya con Noé los animales obedecieron, pero allá con Noé los seres humanos desobedecieron. Le dije que allá en la barca la tempestad le obedeció a Jesucristo, pero en la misma barca los discípulos no le obedecieron para tener fe. Le dije que con el endemoniado gadareno los demonios habían obedecido, pero en el mismo problema las personas se echaron al mismo Jesús de ese pueblo. Ellos no obedecieron. Así que el ser humano es quien no obedece. Él tiene la capacidad y Dios le ha dado esa virtud de tomar sus decisiones, más que cualquier ser. Más que cualquier ser uno puede tomar una decisión que tiene un castigo, claro, porque Él ha dejado sus leyes. Pero uno tiene la capacidad de tomar sus decisiones. Y debo decir que sí, el ser humano no es totalmente desobediente. A veces obedecemos. Claro, sí, a veces obedecemos. ¿En qué momento obedecemos? Escuche bien esto. Cuando queremos, cuando nos conviene, cuando pensamos que es lo mejor, cuando no podemos hacer lo contrario. En una ocasión nuestro pastor fundador decía, si vos no tomás, decía, es porque no tenés para el guaro. Si vos no te metés con mujeres, es porque sos feo, no porque ya andarías mujeriando. Si vos no andas robando, es porque estás preso, no porque estarías en la misma. Y me atrevería a decir que nuestra obediencia tiene tantas variables para hacer obediencia que lo menos que se puede llamar es obediencia. Yo le pondría tal vez conveniencia, pero obediencia, tratar de hacerlo incluso a veces en ese cambio que nosotros queremos lograr. Y es aquí donde voy llegando al punto en el que queríamos llegar. Hablamos de la voluntad, hablamos de la obediencia y quiero hablarle de la unión de ellos. La voluntad rendida a la obediencia. Dios, y empiezo por esto, Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién más que Él para saberlo? Hermano, ¿quién creó el mundo? Dios, ¿no?
Entonces, ¿quién cree usted que sabe las leyes del mundo? Si alguien creó un automóvil o una marca de automóvil, usted no le pediría esa marca o el manual de ese automóvil a otra marca. Le podrían hacer uno, pero no sería exacto, no lo crearon ellos, no fueron los diseñadores. Así es el mundo. Dios lo creó, Dios creó al mundo, Dios creó a las personas. Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Él define, Él determina qué es lo bueno y qué es lo malo porque Él lo creó. Porque Él sabe cómo deberían ser. Así que Dios, como sabe que deberían ser, Él escribió sus leyes y las puso en un libro. Le voy a dejar un paréntesis y aquí quiero que lo guarde en el corazón y que lo medite. El Antiguo Testamento son leyes para Israel y principios para nosotros. Solo es un paréntesis. Leyes para Israel y principios para nosotros. Porque allá en una ley de Israel mandaban a matar o apedrear a un, por poner un ejemplo, homosexual. No se puede hoy, es un principio para nosotros. No lo vamos a hacer. Es una ley para Israel y es principio para nosotros. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos actuar? Entonces Dios nos dejó un libro que dice sus pensamientos. Creo que no es necesario que yo me tome mucho tiempo para este punto. Usted lo sabe. Si alguien sabe qué es lo bueno para nosotros es Dios. Tal vez usted tiene una idea y usted cree que no, pero es Dios quien sabe. No me puedo detener demasiado en esto, pero usted sabe que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Así que quien sabe lo bueno es Dios. Y ahí está. La voluntad de Dios versus la voluntad nuestra. Lo que une es obediencia. Voluntad nuestra y voluntad de Dios. Aquí hay una lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Ahí está nuestro libre albedrío diciendo, no, yo no creo que sea así. Pues sí creo en la Biblia, pero hay cosas ahí que no pegan. Sí, lo que pasa es que mi vida es una excepción. Ahí está nuestra voluntad luchando con la voluntad de Dios y en ocasiones queremos ser obedientes, pero cuando deseamos mucho algo tendemos a justificarlo. Cuando deseamos mucho algo, nuestra mente tiende a hallar recovijos en los cuales podemos eludir la ley de Dios. Entonces vendrá el hombre y se sentará aquella persona que tiene una compulsión enfrente de un vaso con alcohol y lo piensa, pero yo soy alcohólico. Además el Señor dice en su palabra que hay que tener cuidado de la embriaguez, pero solo es uno. Uno no embola a nadie. Además yo puedo parar. Además yo lo puedo hacer. Ahí está su voluntad, luchando contra la voluntad de Dios. Dios le dijo que no lo hiciera, pero usted cree que puede hacerlo, más o menos. Aquel hombre que se enamora de una mujer casada. Dice la palabra que no toquemos a la mujer del prójimo. Pero de todas maneras él la maltrata. Pero yo la amo y yo creo que Dios no está en contra del amor. Pero creo que de todas maneras ya se va a divorciar. Bueno, de todas maneras ella ya lo traicionó un montón de veces y conmigo, ¿qué va? No, mi hermano. La voluntad de Dios es que no esté con ella. Su voluntad es que quiere estar con ella y usted intentando encontrar alguna excusa para romper la voluntad de Dios. Ahí están las dos voluntades que no se pueden unir porque no hay obediencia. Y es ahí donde quiero decirle algo y aquí vamos a ir aterrizando. Espero que no se me haya dormido. Aquí vamos a ir aterrizando. Es ahí donde se unen las voluntades en la obediencia que nosotros le tenemos para con Dios. Si nosotros fuésemos Dios, para dominar la voluntad de alguien, ponemos reglas más estrictas. Usted no quiere salir de casa, preso. El que salga de casa le corto la mano. El que salga de casa le corto la pierna. Dios no es así. Dios no se va a lo externo, Dios se va a lo interno. Entonces Dios, lo que Dios no quiere es que luchemos mi voluntad contra la tuya, vamos a ver quién gana. No, esa no es la manera de trabajar de Dios. La manera de trabajar de Dios es convertir tu voluntad a la misma suya.
Entonces ya la voluntad de Dios y la mía, hey, yo quiero lo mismo que Dios quiere, qué bien. No estoy forzando mi voluntad a que se cumpla o a que se asemeje a la de Dios. No, yo también quiero esto. Por eso dice el Señor en el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él quiere que nuestra voluntad sea lo mismo que Él quiere. O sea, usted dice, dice la palabra que no, hey, yo mismo quería, tú lo mismo quieres, démosle. Entonces ya no hay pleito, ya no hay un versus, ya no hay la voluntad de nosotros versus la voluntad de Dios. Ya es la tuya con la mía, estamos iguales. Allá en el libro de Salmos habla, me gozo en tus mandamientos, el libro de Salmos 40, versículo 8. Y es ahí donde ya nuestra voluntad se une con la de Dios y ya no hay pleito de voluntades, ya es una sola. Pero no quiero mentirles, Siempre hay un pleito, siempre hay un versus, siempre hay una discusión, siempre hay una batalla. Pero ya no es nuestra voluntad contra la de Dios. Y ahora como nuestra voluntad se hizo la misma de Dios, ahora es nuestra voluntad contra la voluntad del mundo. Ya es lo que yo quiero. Ya yo no quiero estar con una mujer que sea del prójimo. Ya yo no quiero tomar, ya yo no quiero robar, ya no quiero hacer esas maldades. Pero estoy luchando en contra del mundo. Ya no es mi voluntad en contra de la de Dios. Ya es mi voluntad en contra de la del mundo. ¿Qué es diferente? Yo creería y me atrevería a decir que hay personas obedientes que no hacen lo que se les dice. ¿Cómo así, pastor? No pudieron. Si yo le pido a mi hijo, levántame ese saco de arroz, no me lo levanta. Haría un esfuerzo por un buen momento, pero no me lo levanta. Pero yo creo que él sí tendría la voluntad de obedecerme. Él fue obediente, no pudo levantarlo, pero fue obediente. Así muchos de nosotros somos obedientes. Ay, quise ser perfecto, pero no lo fui. Intenté, Señor, hice lo que pude. No te preocupes, yo vi tu esfuerzo, fuiste obediente. No importó que su voluntad no se cumpliera a totalidad. Lo que importó es que usted estuviera con la misma voluntad de Dios. Quiero dejárselo en el corazón. Si usted quiere ser obediente a Dios, no luche contra la voluntad de Dios y la suya, no. Haga que la misma voluntad de Dios sean los suyos. Que las mismas cosas que a Dios le gusten a usted. Por eso es que un pecador como el rey David tenía el corazón de Dios. Porque a pesar de que pecaba, tenía un corazón conforme a Él. Lo mismo que quería Dios, lo quería Él. Dejo esta palabra en su corazón. Para ser obediente, nuestra voluntad tiene que ser la misma de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos acompañas esta mañana tan linda. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a mantenernos nuestra voluntad pegada a la tuya. Perdón, Señor, si en algún momento nos equivocamos, pero aquí estamos para enmendar nuestro camino. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos en este momento a pasar a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Esta es una parte importante de nuestra liturgia, no es la más importante. Sabemos que aquí es donde se da el agradecimiento de las personas. No una obligación, es un principio para nosotros, para que en la iglesia siempre haya palabra, para que en la iglesia siempre haya ayuda, para que en la iglesia haya alimento espiritual. Y lo hay. Posiblemente muchas empresas u organizaciones estén cerradas. Y usted me preguntará, pastor, ¿y ustedes cómo hacen? No lo sabemos. Sí sabemos que en algún momento, hermanos, nos llaman y gracias por hacerlo, gracias por colaborar, gracias por llamar y preguntar cómo hacen para colaborar. Pero yo me pregunto, ¿cómo hacemos? No me refiero a que las personas vengan a dejar. ¿Quién mueve a esas personas? ¿Quién lo hace? ¿Quién multiplica el dólar que alguien da? ¿Quién lo multiplica? Porque muchas veces ese dólar es puesto en un sobrecito, un sobre con $1 nada más. Y estoy seguro que llevaba $1 cuando la persona lo puso, pero estoy seguro que cuando nosotros la agarramos para contarlo llevaba 2. Dios multiplica de alguna manera. Dios multiplica los buenos corazones. ¿Para qué? Para ayudar. Entonces nosotros como iglesia, usted es el niño aquel que llevó los 5 panes y los peces. Nosotros somos como los discípulos
los apóstoles que agarraron del niño esos 5 panes y 2 peces, se los traemos al Señor. Señor, tú bendícelos, los partes y nosotros los dejamos ir para la calle. Así es, pero es por su agradecimiento. Así que vamos a cantarle al Señor esa alabanza: lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y preste damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido. Gracias, Señor, porque aún en esta dificultad tú has sido bueno con nosotros. Te encomendamos, Señor, aquellos corazones dadivosos y alegres que están entregando sus ofrendas este día. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros, nuestros hermanos de Ana. Esta transmisión es gracias a los colaboradores y ofrendantes de Radio Bautista, Taber TV y nuestros medios de comunicación digital. Tú también puedes aportar ingresando a www.tabernaculo.net, pleca ofrenda 2020 en la visión perfecta de Dios. ¿Qué hacer quedándote en casa? Confiar en Dios. Cuando sientes que no puedes más, tienes que poner toda tu confianza en Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Descarga la Taber Go, donde puedes encontrar las prédicas de tu iglesia, enlaces para sintonizar en vivo, Taber TV y escuchar Radio Bautista, y los podcasts en iTunes y Spotify. Además, puedes ver el blog de la semana y el himnario de alabanzas. Conoce más sobre Taber Empleos y las iglesias internacionales. También puedes tener información sobre próximos eventos. Nuestra voluntad es tan llevadera por situaciones X, tiene tantas variables que nos equivocamos y nos perdemos. Pero sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta. Perdón si en algún momento fallamos, Señor, pero mira nuestro corazón. Yo quiero lo mismo que tú quieres, papá. Yo quiero lo mismo que tú quieres. Si tú quieres que vaya, yo iré. Si tú quieres que no vaya, no iré. Si tú quieres que me acerque, me acercaré. Si tú no quieres que me acerque, no lo haré. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y si hay alguien que tiene deseo de unir hacia la voluntad del Señor, si usted quiere aceptar y tener la misma voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios perfecta y agradable, como lo leímos desde un inicio, yo le pido que pueda hacer esta oración y repetir esta oración después de mí. Esta oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. Hoy en Cristo Jesús he orado. Y en estos momentos vamos a orar para que Dios pueda bendecir este miércoles, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por un miércoles tan lindo, una mañana tan preciosa en la cual nos das el privilegio de aprender de tu palabra y alabarte. Gracias, Señor, por levantarme. Gracias, Señor, por despertarme. Tal vez no tenía la idea y cuando ya estaba despierto y no podía dormir, decidí sintonizar. Gracias, Señor, porque me levantaste y pude aprender de tu palabra y pude alabarte. Gracias, Señor, porque sentí tu presencia en mi casa. Gracias, Señor, porque tu presencia está en todo lugar. Y gracias, Señor, porque no solo está en las iglesias. Qué feo hubiese sido que tu presencia se quedara en las iglesias. ¿Cómo estaríamos hoy? Y te agradecemos, Señor, porque tu presencia está en nuestros hogares también. Porque está en nuestros corazones, porque habita en nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este miércoles y te encomendamos este día, que seamos de bendición para otras personas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Le esperamos esta tarde en nuestro culto de Noche de Amigos. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.